Hola, buen día. Hoy les voy a hablar sobre la coordinación y la tecnología dentro de la cadena de suministros. Les quiero dar una pequeña introducción como tal de la cadena de suministros. Sabemos que la cadena de suministros es un eslabón fundamental dentro de un almacén hasta llegar lo que es de la entrada del material hasta la salida del producto y se conlleva lo que es la logística. Muchas de las empresas mejoran las relaciones con los clientes y con los proveedores y también los alcances que tienen con una ventaja competitiva muy grande. Yo donde trabajo utilizamos varios sistemas de gestión de almacenamiento y eso sirve para saber qué tanta existencia tenemos, qué tanta existencia vamos a almacenar y qué tanta existencia se tiene que distribuir. Bueno, como tal, la cadena de suministros hace una asociación entre todos los consumidores, digamos, como los clientes, proveedores, quienes trabajamos juntos en sus propios intereses, quienes nos compran, donde nosotros distribuimos, donde vende los bienes o los materiales, por lo cual, digamos, esto interfiere mucho dentro del almacén. Para mejorar estas relaciones con los proveedores y aumentar, digamos, a los accionistas, es muy importante conocer los eslabones es tanto el aprovisionamiento, el almacenamiento, los EDIs, la distribución, que son muy fundamentales dentro de este concepto. La integración y la coordinación de las actividades y de todos los procesos, digamos, internos de la empresa, pueden mejorar el aprovisionamiento como tal en este sentido, tanto aprovisionamiento interno dentro del almacén y aprovisionamiento externo. Tanto que así aprovechar los recursos como tal, minimizar los costos de las operaciones, cuadrar bien las mercancías, digamos, aprovechar como tal el objetivo que nosotros nos planteamos dentro de la empresa y también cómo la gestión se tiene que llevar a cabo, lo cual se detalla en estos sistemas que vamos a hablar a continuación. Bueno, también podemos hablar de las tecnologías de la información y la cadena de suministros. Las TIC son muy importantes. Hoy en día la innovación ha sido tan grande que muchas de las empresas utilizan estos sistemas, digamos, que sean más rápidos, eficientes y óptimos dentro de ellos, añadiendo unas ventajas competitivas muy grandes. Ujú. En la actualidad, las empresas de diferentes sectores y tamaños, digamos, utilizan mucho lo que son las TICs de transformar un almacén común y corriente a un almacén 4PL. Este almacén 4PL, perdón, es una de las tecnologías muy grandes ahorita en México, como tal, tanto en transporte 4.0. El transporte 4.0 también es muy importante dentro de ello, pero bueno, yo me voy a enfocar más en hablar de la cadena de suministros y los siguientes sistemas que se utilizan totalmente en un almacén dentro de las TICs. Aquí, digamos, la información debe de ser totalmente cuadrable como tal. Todo lo que entra lo tienes que estar almacenando o luego estar checándolo con un código QR. Yo donde trabajo utilizamos un modelo que se llama el SKU. El SKU es un QR donde nos especifica la entrada, nos especifica la caducación, el lote de la mercancía, como tal, el número de factura, el RMA. El RMA es digamos, se le da como un folio a las entradas que entran como tal, la fecha y se le da un folio. Entonces, ese RMA es muy importante porque son remesas que nosotros tenemos que estar almacenando o tenemos que estar acomodando de acuerdo a su factura dentro de la remisión, porque si no se lleva, bueno, no se lleva a tener ese control como tal, puede llegar a haber problemas internos dentro de la empresa, digamos, desde con el proveedor o con el cliente, porque el cliente tiene que ir por su plan de trabajo, o digamos, tiene que ir por las remisiones que ya se devolvieron, que ya se ajustaron, que ya bueno, como tal, se está solucionando.
y muchos de esos aplican dentro de este almacén, bueno, de estos sectores logísticos. Como tal, yo estoy encargado del área de, digamos, de evoluciones y estoy encargado en varias áreas como tal, en el surtido de la mercancía, estar checando también valores agregados, o sea, prácticamente un almacén 4PL es muy importante dentro de estas empresas. Como tal, las TICs en la logística de aprovisionamiento dentro, digamos, de una logística interna, debido a esto se enfoca en planificar y gestionar las aplicaciones relacionadas con los agentes de la cadena de suministros que proveen la materia prima y la información necesaria para la producción del bien o la prestación del servicio. Digamos, después se identifica las principales TICs o los principales sistemas que se pueden utilizar dentro de un almacén. Bueno, yo les voy a hablar sobre estos siguientes sistemas que son muy importantes dentro de la cadena de suministros, como el EDI. El EDI es Electronic Data Interchange, que esto significa que em, como una telefonía o digamos la transmisión electrónica de los documentos comerciales normalizados y ordenados, digamos, de modo de tal que la información puede ser procesada sin necesidad de en una intervención manual. O sea, como tal, ya sería un escrito o un manual electrónico donde tú tienes que seguir el procedimiento y mientras un IBN, el IBN es muy importante porque define la transferencia, digamos, de la información con el proveedor, con el cliente, entre también utilizando mensajes electrónicos como contenidos estandarizados, los cuales fueron previamente establecidos eh, dentro del nuevo sistema 4.0 o el 4PL. Ujú. El siguiente es el BMI, el Vendor Managed Inventory. Digamos, el EBMI bueno, es como tal un sistema de aprovisionamiento que se basa en el intercambio de información, digamos, de Internet o del EDI, como de tal forma que el propio vendedor, quien gestiona los niveles de stock de su empresa, y el cliente y el otro genera los pedidos. Digamos, como tal, te presentan cuando el proveedor quiere controlar los inventarios del cliente y reabastece las cantidades necesarias. Digamos, si se incrementa lo necesario debido al BMI, nos encontramos una serie de información acerca del consumo y de las necesidades de la empresa que pueden ser fácil transmitidas dentro de los proveedores. Las TICs dentro de la logística interna son muy importantes, ya que constituye una serie de sistemas de control, y como le digo, tanto la recepción, el almacenamiento, digamos, el acomodo de los racks, la ubicación de tal mercancía es muy importante dentro de este sistema, porque controlamos como tal cómo fluye la mercancía dentro del almacén hasta que llega la requisición de compra, se hace el surtido de las mercancías, se lleva un control de los insumos para poder que el cliente satisfaga sus necesidades. Bueno, uno de los, digamos como tal, sistemas logísticos que son o que están dentro de un almacén es el ERP, el Enterprise Resource Planning. Digamos, este plan se traduce como planificación de recursos de la empresa. Este programa es un software debido para gestionar de forma integrada las funciones de la empresa. Digamos, para el SAP, principalmente el proveedor en el mundo del ERP, lo cual se define como una arquitectura de software empresarial que facilita e integra la información de las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. Digamos, las ventajas del ERP son muy importantes porque rinden desde la principal utilización de una única base de datos, lo cual facilita una comunicación e intercambio de información entre los departamentos. O sea, ya sabemos que cada departamento ya sabe qué información tiene que llegar, qué debe de almacenarse y qué debe de salir. Digamos, como cuál es un sistema muy práctico para cualquier persona y una capacitación muy requerida puede poder utilizarlo sin ningún problema.
La composición, digamos, de estos módulos integrados del sistema son independientes y facilita, digamos, la modificación y el ajuste de ellos. Las principales desventajas que presenta en un uso son las graves inversiones de dinero, digamos, altos porcentajes de fracasos en proyectos de implementación debido a no una reestructura como tal dentro de sus procesos de negocio. Muchas de las empresas no cambian como tal su habitual forma del proceso dentro de su almacén. Entonces, por eso muchas empresas quiebran. Entonces, adaptando este nuevo sistema ayudaría mucho a facilitar e integrar un sistema optimizando costos, optimizando entregas, problemas de devoluciones, problemas de rechazos. O sea, es muy eficiente ese sistema. Ahora les voy a hablar sobre el WMS. Como tal, este sistema yo lo utilizo en mi almacén. Digamos, desde que me entra una materia prima, tengo que estar escaneando el código, tengo que estar llevando un control como tal dentro del sistema, porque como tal son existencias y no podemos jugar con las existencias porque son muy grandes dentro de la empresa. Han llegado a haber problemas dentro de las mercancías porque no ha habido una mayor comunicación, pero ya integrando este sistema, estoy ingresando el código QR, llega el componente de la mercancía, como le digo, se describe el lote, caducidad, se describe un buen de sistemas que, bueno, como tal información del QR que tiene y dónde tiene que ir aprovisionado, dónde se tiene que almacenar, si lleva un picking, si no lleva un picking se tiene que poner en el área de tráfico, del área de tráfico se tiene que estivar, se tiene que acomodar para que llegue el transporte, se autorice las cortinas y se llega a ver los surtidos y llega a ver terminado el pedido para la distribución. Digamos, como tal, este subsistema de información ayuda a la administración del flujo del producto y el manejo de las instalaciones de una red logística. Además, se considera como controla las operaciones que alimentan la materia prima y los componentes al proceso productivo, que atiende las ofertas de pedidos de los clientes. Adicionalmente, el WMS llega como tal clasificar un elemento muy importante desde la recepción, como le digo, el almacenamiento y las órdenes y de cobro. La preparación de pedidos también, digamos, dentro de este sector logístico, ha llegado a ser una de las ventajas competitivas muy grandes con la utilización del WMS. Sabemos que también tenemos que tener pendiente, digamos, el conocimiento en tiempo real y la utilización de los recursos del almacén. También la reducción de los costos debido a la optimización de las operaciones y también dentro de las rutas óptimas del picking, la programación de la maquinaria. Digamos, podemos mejorar, digamos, el cumplimiento de la calidad del servicio, lo cual implica un manejo muy grande dentro de la empresa, especificando cómo se tiene que despachar las mercancías, cómo se tiene que hacer el etiquetado, cómo se debe especificar el cumplimiento de la mercancía, los revisan los códigos, los validadores, y tiene que estar la mercancía, tiene que estar las cajas, tiene que estar adecuadamente en el stock, ¿ok? Digamos, el WMS permite una adecuada gestión de la cadena de suministros debido a que facilita la optimización de los recursos, que facilita, digamos, la optimización de los recursos, lo cual reduce el costo y una manera de prestación más óptima del servicio, reduciendo las actividades del picking. Otro sistema que, digamos, es uno de los más pioneros dentro de un almacén, es el código de barras. El código de barras, digamos, es una herramienta que sirve como para capturar información relacionada con los números de identificación, los cuales los comerciales, las unidades logísticas y las localizaciones de manera automática, lo cual conlleva una red de valor muy grande. La verdadera eficiencia se alcanza cuando todos los actores de la cadena de suministros únicamente unifican lo que es el código de barras o del código del producto. Debido a esto se mejora la gestión de la información, lo cual presenta los siguientes beneficios: un control de inventario más rápido y fiable, una mejor planificación del transporte, la producción y las ventas, mejora la identificación de los productos y lo cual, si hay un inconveniente, más comunes al utilizar un código de barras son los siguientes, digamos, la invariabilidad de información, la distancia de lectura y, digamos, la necesidad de un operador y de un lector.
Ahora en la actualidad se actualizaron por los códigos QR, que son un poquito más fáciles porque cualquier dispositivo móvil o cualquier sistema ya esté instalado como tal para utilizar el QR. Les voy a hablar sobre el RFID, sobre el Radio Frequency Identification. Digamos, es un término genérico para detonar las tecnologías que usan como un principio de ondas de radio para identificar los productos de forma automática, y esto involucra el uso de las etiquetas especiales o tags que emiten señales de radio o dispositivos, llamando como lectores encargados de recoger señales. Esto es más o menos como si fueran las tags de los vehículos. O sea, transmiten una extensión como de una señal para poder identificar qué es el carro que va a pasar debido a la carretera. Es más o menos así el sistema. Las principales ventajas de, digamos, como tal, de la utilización de este sistema es dentro de una logística interna, es la mayor capacidad de memoria del almacenamiento de datos respecto a los códigos de barras. La información contenida como tal de los tags es variable, por lo cual las etiquetas son reutilizables mientras los códigos de barras no. Y las tags pueden ser leídos de forma simultánea mientras los códigos de barras deben ser leídos como uno por uno, y de que no es necesario el contacto visual entre el lector y la etiqueta. Digamos, el RFID es una gran potencia del uso debido a que facilita y minimiza el tiempo de identificación de los productos, lo cual las operaciones de la ubicación y la extracción de los productos en almacén han sido de lo más conveniente dentro de estos sistemas de almacenamiento en la logística interna. Otro sistema como tal es el Pick to Light o Pick to Voice, que es un sistema de picking que no utiliza como tal papeles. O sea, si no se basa en redes luminosas, en sistemas de voz respectivos al Pick to Light, tiene como componente básico como una serie de indicadores luminosos que guían al operario tanto en términos de ubicación de picking como en cantidades a recoger, y una vez realizadas las operaciones, pulsa un botón de confirmación y el stock se actualiza en tiempo real, mientras el Pick to Voice es el operario del almacén, lleva un receptor y un auricular, perdón, donde puede recibir transmisión por vía mensajes cortos acerca de la operación del picking y que se está realizando. Otro sistema que es muy importante dentro de una cadena de suministros es el MRP1 y el MRP2. Esto yo lo vi en procesos productivos, y es muy importante saber que es una técnica que es para calcular la demanda. Las demandas son muy importantes porque no podemos jugar dentro de ellas, porque si una demanda no es como tal en un sistema mencionado, puede llegar a haber problemas dentro de los clientes y grandes deudas de dinero. Digamos, estos dos sistemas se consideran como un software de planificación y control de una producción, y las compras. Esto suele mejorar la eficiencia y eficacia de una red logística interna, debido a que permite analizar los requisitos de los componentes de cada producto, considerar el nivel de inventario cada uno de ellos, tener en cuenta los lead times, emitir informes sobre los elementos a comprar o fabricar, órdenes de producto pedido y órdenes de programar o anular. Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por tu atención. Buen día.